Extrañas apariciones. Historia basada en una experiencia anónima. Lo que voy a contarles es una historia que pocos creen cuando se las platico. Algunas personas me han tachado de mentiroso, me han dejado de hablar después de hacerlo. Pero yo sé que lo que pasó es totalmente cierto. En mi familia lo sabemos y aún no tenemos pruebas. Para mí nuestra palabra es suficiente junto con lo que tenemos de nuestro recuerdo. Aunque estamos convencidos de que estos fenómenos van a seguir ocurriéndonos. Este tema se presta mucho que las personas se burlen o hagan montajes de él, pero los que no ganamos nada con este tipo de experiencias, no tenemos la necesidad de andar mintiéndoles. Los primeros encuentros le ocurrieron a mi madre cuando era pequeña. Pasaron cuando ella tenía unos 8 años en el año de 1976. Fueron en la casa que ahora seguimos habitando, aunque su disposición era otra. No teníamos muros tan altos y parte de la entrada daba hacia la calle sin que hubiera una cerca que protegiera. Mi mamá nos contó que una tarde, cuando el sol todavía no se metía y el cielo todavía estaba claro, cruzó el patio de su casa para ir al baño que se encontraba en el otro extremo. Como desde el patio se podía ver hacia la calle que estaba enfrente, vio unas figuras que iban saltando en el techo de la casa vecina. Los podía ver desde donde se encontraba parada. Como pasó muy rápido, ella no los pudo ver con tanta claridad. Pensó que se trataba de los vecinos o algún niño travieso, que andaba haciendo sus maldades en los techos y molestando a las personas. Después de un rato regresó por este mismo lugar para volver a su cuarto. Cuando se dirigía hacia allá sintió una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Volteó a ver y notó que dos figuras de forma extraña la observaban agachada ahora desde el techo de nuestra casa. Cuando se dirigía hacia allá sintió una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Volteó a ver y notó que dos figuras de forma extraña la estaban observando ahora desde el techo de nuestra casa. Solamente podía ver sus cabezas porque estaba acostada en el tejado. Así que solamente pudo distinguir la forma de esto. Eran grandes y su piel daba la impresión de ser oscura, un tanto grisácea y sus ojos parecían almendras. Nos contó que cuando los vio quedó horrorizada. Pensó que podrían tratarse de demonios o ser el de ultratumba. Cuando se lo contó a mi abuela, ella no le creyó. Le dijo que eso era por andar viendo tantas caricaturas, que mejor estuviera haciendo cosas de provecho o el verdadero diablo se le podría aparecer realmente. Mi mamá no volvió a contarlo después de eso. Le costó volver también a cruzar sola el patio durante las noches. De hecho, siempre pedía que alguien mayor la acompañara. Con el tiempo las cosas regresaron a una aparente normalidad. Mi mamá no volvió a ver nada como eso. Se quedó mucho tiempo con la idea de que habían sido espíritus, o los diablos que mi abuela le había dicho, o que simplemente se lo había imaginado. Pasaron más de 20 años para que mi mamá recordara este evento, y se diera cuenta de que lo que había visto aquella vez no fueron seres infernales, sino más bien criaturas desconocidas, probablemente de otro planeta. Cuando le volvió a suceder fue aquí mismo en la casa. Esta ya tenía algunas modificaciones y el techo ya era de cemento. Incluso algunas partes estaban ampliándose y otras terminándose de construir. Esa noche sus hermanos y su papá habían salido a una ciudad cercana, así que ella se encontraba sola con mi hermano y conmigo. Uno de los baños nuevos que se estaba haciendo daba hacia la calle. Aún no tenía el vidrio de la ventana, así que se podía escuchar lo que estaba pasando afuera o verse el destello de cualquier reflejo de la luz. Cuenta mi mamá que cuando fue a utilizarlo notó que por la ventana entraba una luz muy intensa. De hecho, estaba iluminando todo el interior. Era una luz muy blanca y muy resplandeciente, no como la luz de un auto, aunque en un primer momento pensó que era eso. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún motor, tampoco algún ruido de un auto que estuviera pasando o se hubiera detenido.
Además, en esos momentos en el pueblo ninguna otra cosa hubiera podido iluminar con tanta intensidad. Estuvo así un rato hasta que las luces se apagaron y enseguida escuchó pasos en el techo. Eran pasos rápidos y cortos. Creyó que eran ladrones e inmediatamente pensó en nosotros, mi hermano y yo, que estábamos solos en el otro cuarto. Cuando llegó este pensamiento a su cabeza, sintió una sensación de cosquilleo que recorrió todo su cuerpo, como si alguien le respondiera lo que acababa de sentir, asegurándole que nosotros estaríamos bien. No oyó nada y tampoco escuchó alguna palabra, pero como si algo en el interior de su mente fuera quien se lo decía, o tal vez era lo que estaba fuera de la casa. Dice que después de eso perdió el conocimiento. Cuando despertó ya estaba casi amaneciendo y se encontraba recostada en su cama. Mi abuelo y mis tíos no habían regresado y nosotros seguíamos dormidos. Después de que esto le pasó, cuenta que tuvo dolores fuertes de cabeza. También tuvo en el cuello y parte de la espalda. El dolor llegó a ser tan fuerte que no tuvo otra opción más que ir al médico. Cuando éste la revisó, le preguntó si seguía un tratamiento para aligerar el dolor después de la cirugía. Esta pregunta desconcertó a mi madre, ya que ella no se había hecho ninguna operación en los últimos años. El doctor le dijo que este tipo de corte y de sutura nunca lo había visto. Lo tenía entre la nuca y el cuello, pero le pareció muy extraña y atípica su forma y el procedimiento para cerrarla. Mi mamá inventó una respuesta, pero estaba seguro de que ella no había hecho nada, o al menos no conscientemente. La cicatriz aún la tiene y por eso casi siempre se deja el cabello largo y suelto. Eso es lo que ella me cuenta que le ocurrió y yo no tengo motivos para dudar, ya que a mí también me han sucedido cosas desde que era pequeño, y hasta el día de hoy todavía no le encuentro una explicación lógica. Desde pequeño tenía pesadillas recurrentes con un ser que le llamaba Bulu. Hasta el momento desconozco de dónde proviene este nombre, si yo lo inventé o si alguien más se lo puso, pero mis papás cuentan que solía despertarse por las noches gritando que él me quería llevar. Lo que sí recuerdo son sus formas, que entre imágenes algo difusas alcanzo a recordar. Era parecida a los seres que mi mamá vio de pequeña sobre el techo de su casa. Desconozco si esto se debe a la descripción que mi mamá nos había dado cuando contaba esta historia, o si se reveló de esta manera por sí mismo. Desde entonces no había vuelto a tener alguna experiencia con cosas o seres parecidos hasta este año. Fue en enero del 2023 cuando salí a divertirme al centro del pueblo con una amiga y su novio. Aquí en Ucareo, en Michoacán, es el lugar donde vivimos. Tomamos algunas bebidas en un restaurante y cuando terminamos nos quedamos en la plaza a platicar hasta que se hizo tarde. Después de un rato mi amiga quiso ir al baño, pero ya todos los lugares cercanos se habían cerrado. Así que tuve la idea de ir a las afueras del pueblo, cerca de donde se encuentra el panteón para que pudiera hacer sin que nadie la viera. No había nadie y era lo más cercano para resolver el problema. Cuando estuvimos ahí aproveché para también hacer lo mío. Cada uno por su cuenta buscó para poder hacer sin ser vistos, mientras el novio de mi amiga nos esperaba en su coche. En eso estábamos cuando escuchamos el sonido del claxon sonar muy fuerte y muchas veces. Era como si nos quisiera alertar de que algo estaba pasando. Salí corriendo en dirección a donde estaba y cuando llegué a él señaló hacia el cielo sin decir nada más. Cuando volteé miré un objeto. Era totalmente redondo y tenía una luz roja en el centro. Se encontraba a una gran altura, pero su forma era clara y grande. Todo lo demás no se iluminaba, pero podía ver la forma por la luz de la luna. Mi amigo preocupado y extrañado me dijo: Cabrón, eso no es ni un dron, ¿verdad? Tampoco es un helicóptero. ¿Qué chingados es? La luz de este objeto parpadeaba y no estaba tan cerca para decir qué era, pero tampoco había visto algo parecido antes. Mi reacción en ese momento fue sacar mi celular para tomar una fotografía. Tomé varias que después intenté ver, pero en las imágenes todo parecía totalmente negro como si el archivo estuviera dañado.
Ninguno de los tres podíamos explicar lo que era esto, hasta que en unos 2 movimientos la nave desapareció en el horizonte, ocultándose atrás de un cerro cercano. Ninguno de los tres supo explicarse qué había sido eso. No sabíamos si contarlo o mejor no decir nada por temor a que no nos creyeran. Preferimos dejar el asunto entre nosotros. No teníamos pruebas y podían decir que todo esto lo habíamos inventado. Y así ha pasado. Estas historias las he contado a pocas personas y no todas ellas creen que son ciertas. Pero mi madre tiene la cicatriz y mis amigos y yo pudimos atestiguar lo que vimos en el cielo. Después de su último avistamiento, las pesadillas con Bulu a veces vuelven. Ahora pienso que es el que está dentro de aquello que vimos volando en el cielo. Le conté a mi mamá y ella dice que tal vez pronto vuelva a aparecer. En la región en la que vivo a veces se pueden observar cosas extrañas en el cielo. Hay quienes dicen que son satélites, aviones o drones. Otros que por las aguas termales que hay cerca de acá por el magnetismo de la Tierra se generan de este lado este tipo de cosas. De lo que estoy seguro es que hay más seres allá afuera cruzando los límites del cielo, que cada tanto se acercan a nosotros para tener estas extrañas apariciones.